Hola, bienvenidos. Aquí se inicia Debate en Cámara, un espacio de la Cámara de Representantes para debatir y analizar los temas que son noticia en nuestro país y para escuchar diferentes puntos de vista. Hoy tenemos un tema que continúa generando controversia en el país. Pese a que el gobierno anunció ya algunas modificaciones, el proyecto de ley de tierras preocupa a empresarios, a inversionistas, quienes aseguran que atenta en contra de la propiedad privada. Para debatir sobre este interesante tema tenemos dos grandes invitados. De un lado, el representante a la Cámara por el Departamento del Bichada y del Partido Liberal, el doctor Marcos Sergio Rodríguez. Bienvenido, representante, a Debate en Cámara. Hola, Colombia. Hoy vamos a hablar de tierra, de nuestra tierra y para nuestra tierra. Muy bien, y tenemos también de otro lado al representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y del Departamento de Cundinamarca, el representante Rubén Darío Molano. Bienvenido a Debate en Cámara. Diana, mil gracias por la invitación. Un saludo muy especial a ti y a todo tu equipo de trabajo. Bueno, antes de entrar en materia y de conocer sus posiciones frente a este tema, queremos comenzar con usted, doctor Marcos Sergio Rodríguez. Cuéntenos cuáles son los puntos más importantes y polémicos de esta ley de tierras y por qué ha generado tanta controversia en el país. Toda ley genera controversia. Nunca podremos en una democracia tener una unificación de criterios, pero la ley de tierra para mí es lo más lánguido que puede suceder en este proceso con el acuerdo de paz. Y fuera de eso, es necesario saber que hay unos puntos muy definidos que tenemos que debatir demasiado para llegar a un verdadero proceso, que es la extinción, expropiación de la tierra, la tenencia, la tradición y la posesión junto con la inversión privada para el desarrollo, que es lo que a lo último quiere este decreto de ley. A mí me parece que aquí tenemos sobre el tapete, sobre la mesa, lo de siempre, pero lo de siempre no puede caer otra vez en el mismo lugar, de estar buscando una aguja en un pajar. Nosotros tenemos las leyes, tenemos la tierra, tenemos el campesinado, que no podemos excluirlo, tenemos las víctimas, que no las miro muy, pero muy sobresalientes en el decreto, y tenemos que aceptar que no debemos tenerle miedo en ningún momento, bajo ningún precepto, ni aún en los sentimientos del medio ambiente, al desarrollo que se pueda hacer sostenible y paralelo para toda ley que nos tenga que favorecer a Colombia para un futuro. Bueno, representante, la pregunta es la siguiente: ¿por qué ha sido tan criticado este proyecto de ley de tierras? ¿Por qué aseguran que atenta en contra de la propiedad privada? Se habla inclusive de expropiación, según los opositores. ¿Por qué estas opiniones, representante? Diana, la propiedad privada es el centro del modelo de desarrollo de este país. Detrás de la propiedad privada está la iniciativa empresarial, la iniciativa personal, está el mercado, está la posibilidad de que las cosas se trancen libremente y de que la iniciativa personal se desarrolle en el área rural y en cualquier otra área. Por eso tocar la propiedad privada es tocar el modelo de desarrollo económico. Y el presidente Santos nos dijo 10 veces en sus discursos sobre el acuerdo que el modelo de desarrollo no se iba a tocar en Colombia. ¿Qué sucede con esta ley? Que esta ley entra con un principio general que a todos nos causó pánico, y es que primero es una ley de interés general, de utilidad común, y dice claramente en su enunciado que la propiedad privada quedará restringida cuando por razones de utilidad pública o interés general haya que aplicar los distintos mecanismos que tiene prevista la reforma agraria. Entonces, el principio general entra un poco en choque con el artículo 58 de la Constitución, que dice: se garantiza la propiedad privada en Colombia con arreglo a las leyes civiles, y después sí establece unas limitaciones. Aquí invirtieron la cosa, aquí pusieron las limitaciones por arriba y la propiedad privada por debajo. Detrás de eso construyen un proyecto de 166 artículos donde tocan temas que son absolutamente irrelevantes e innecesarios, lo que señalaba Marcos, el tema de la expropiación. La expropiación fue consagrada en la Ley 200 del año 1936 y la Constitución, en el artículo 58, en parte de sus incisos, dice claramente cuáles son los casos en que opera la expropiación por vía de excepción, no como regla general, sino por vía de excepción. De manera que ya está reglamentada, no tendría el gobierno por qué volver a reglamentar ese tema. La extinción de dominio fue establecida en la Ley 160 de 1994 y claramente está vigente hoy. No hay ningún problema, pero el gobierno insiste en meter eso en el proyecto. El tema de la acumulación de baldíos y los efectos que la acumulación de baldíos está ampliamente regulado
desde la Ley 160 de 1994, y el proyecto insiste nuevamente en el tema de la acumulación de baldíos. Y hace una cosa muy fea, y es que le entrega a la Agencia Nacional de Tierras facultades que son jurisdiccionales, que solamente pueden tener los jueces. Cuando entra en disputa un derecho, como es el derecho de la propiedad, las partes tienen que tener un tercero independiente, que debe ser un juez, el que defina esa controversia que existe entre las partes en relación con ese derecho. Otorgarle esa facultad a un funcionario del gobierno, en este caso al director de la Agencia Nacional de Tierras, que además el mismo gobierno le ha fijado una meta de conseguir 3 millones de hectáreas para ponerlas en el fondo de tierras y adjudicárselas a los campesinos que no tienen tierra, es como poner el ratón a cuidar el queso. Me parece que eso viola el Estado de Derecho y la división de poderes que debe ser propia de una democracia liberal clásica como la que nosotros tenemos. Usted acaba de mencionar una palabra clave, y es el pánico que ha generado quizás este proyecto de ley entre inversionistas, entre los ganaderos, entre muchos sectores del campo de la sociedad. Representante, ¿está usted de acuerdo con eso que acaba de decir el doctor Molano? ¿Es así? ¿Genera realmente pánico? ¿Hay tantos errores en este proyecto de ley de tierras? Hubo un borrador, lógicamente, hecho por el doctor Samper, con sus asesores, me imagino. No se metió en una cajita solo y en una nocturna a hacerlo deliberatoriamente, pero hay que también analizar ciertos temas dentro de las leyes. Sí es cierto que hay la expropiación desde la ley 200 del 36, es cierto que cuando se modifica esa ley con la 160 del 94, lo que quería el país era como terminar esos conflictos que habían entre las personas en esos territorios donde había conflictos de tierra. Pero creo que ahí falló mucho en cuanto a la posibilidad de que los campesinos no se creyeran de un momento a otro que los iban a sacar, que los iban a acabar. Hicieron una UAF sin ninguna, que eso tiene que ver muchísimo con la tenencia y lo que están hablando de la expropiación y la extinción del dominio, tiene que ver muchísimo con la regulación que se hizo por territorios. No es lo mismo hacer una UAS, una unidad agrícola familiar en Cundinamarca, que hacerla en el Bichada. Hicieron, por ejemplo, criticaron dentro del proyecto que no había una posibilidad de desarrollo en el Bichada, en los llanos, Casanare, Arauca, Meta, el sur de Meta, el oriente sur de Meta, porque no había una seriedad dentro de los campesinos, que el campesino quería tener 5.000 hectáreas y solo tener 50 vacas, que era mejor bajarle ese criterio de una unidad a 700 y después a 1.280. Yo ahí tengo un criterio muy personal, pero también muy globalizado, en cuanto a que nosotros no podemos separarnos de que somos un país capitalista dentro de un universo globalizado y de consumo, de desarrollo total. El que no se desarrolla hoy en día se queda. ¿Qué pasó con esa ley? Los campesinos quedan muy limitados, pero es que el Estado, y aquí no estamos hablando solo del doctor Santos, el doctor Santos ha hecho medianamente bien las cosas, como lo hizo el doctor Uribe, como lo hicieron todos los presidentes, pero este país todavía vive de unos preceptos que no son universales. Y por eso nos quedamos en déficit casi siempre en todo lo que creemos hacer. Pero ponle cuidado, para terminar, sí. Molano. Lo que pasa es que el Estado está diciendo que el campesino que no produzca, que no desarrolle esa UAF o esa limitante que le puedan como reforma agraria, en 3 años le va a quitar el derecho a la propiedad privada. Eso a mí me parece terrible, para en cuanto a las personas que no tienen un capital formulado y un pulso económico, como se llama en la economía, para poder desarrollarse sin necesidad del Estado. El Estado está proponiendo el 10% para el desarrollo. ¿Cómo le vamos a nosotros a pedir a la gente que tiene esos predios no desarrollados si no tenemos carreteras? Si no tenemos incentivos, si no tenemos subsidios para competir, ni siquiera nacionalmente. Y lo más grave,
Y lo ¿Qué más dice grave, usted, representante y lo más Morales? grave, perdón, y lo más grave, no tenemos una financiación del Estado, el Banco Agrario no les presta porque no tienen un sustento que le respalde dicho préstamo. Entonces, ahí hay una controversia. Hay una controversia Marcos, terrible. pero mire, un par de precisiones para orientar a los televidentes. Efectivamente, ese primer decreto ley era un borrador de decreto ley de 166 artículos, Diana, que además cometía una barbaridad de entrada, derogaba la ley 160 del año 1994. Eso ya de por sí era un atrevimiento mayor y un desconocimiento de lo que se había pactado efectivamente en La Habana. Pero, digamos, eso ya lo echó atrás el gobierno. El gobierno ya entendió, porque en su consulta con los gremios, con las organizaciones campesinas, ya se dieron cuenta, primero, que están sobrepasando lo que pactaron en La Habana y se corre el riesgo de que ese proyecto sea declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, que hace el control de constitucionalidad. Y segundo, porque uno no puede, en una etapa de posacuerdo, como llaman aquí, producir una ley que genere más conflicto, que genere más dudas. Cuando a usted le dicen que el señor de la Agencia Nacional de Tierras tiene un método que se llama el barrido predial y va a una zona y establece en esa zona que Marcos tiene 2.000 hectáreas en el Bichada, pero que solamente está utilizando 1.000, y le dice, mira Marcos, vos estás cumpliendo con solo con 1.000, con el ordenamiento social de la propiedad, esas 1.000 que no las tiene ocupadas se las voy a expropiar y esas se las vamos a adjudicar a los campesinos. Y además lo hace un funcionario de la administración, pues lo que están haciendo con esa ley es generando inseguridad jurídica. Lo que están es desconociendo esa realidad que anota Marcos. A lo mejor no ha podido explotar las otras 1.000 porque no hay crédito suficiente. A lo mejor no ha podido explotar las otras 1.000 porque no hay vías terciarias, porque no hay garantía de comercialización, porque no hay asistencia técnica. Debo interrumpirlo porque vamos a una primera pausa aquí en Debate en Cámara. Ya continuamos. Este es un tema que genera, como se dan cuenta, mucha incertidumbre entre los propietarios, entre los inversionistas, empresarios, etcétera, y obviamente le preocupa también el país. Ya regresamos. Esto es Debate en Cámara. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. José, bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. Papá, ¿para qué sirve la Armada Nacional? Para proteger nuestra economía. Colombia tiene el privilegio de ser el único país en Sudamérica con 2 mares, el Pacífico y el Caribe, por donde entra y sale el 96% del comercio del país, por donde se importan y exportan productos que usamos cotidianamente, como tu computador, los teléfonos celulares, tus juguetes, los carros y muchos productos más. Y nosotros, como Armada Nacional, los resguardamos y protegemos con firmeza y dedicación todo el año. En la Armada Nacional estamos comprometidos con la protección de nuestra economía. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, los papeles. Con gusto. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, no sé. Yo soy la Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. ¿Auditor fiscal? Vigilamos la gestión de la Contraloría de Bogotá. Bogotanos, vigilemos. Auditoría Fiscal ante la Contraloría de Bogotá. Muy bien, continuamos aquí en Debate en Cámara con los representantes a la Cámara por el Departamento del Bichada, el doctor Marcos Sergio Rodríguez, y el Departamento de Cundinamarca, el doctor Rubén Darío Molano. Y estamos hablando de este importante tema para no solamente para los campesinos, sino para todas las personas que trabajan en el campo y inversionistas, empresarios, etcétera. Estamos discutiendo un poco sobre este tema y queremos, doctor Marcos Sergio, que nos explique un poco más qué opinión le merece lo que aquí nos estaba contando el doctor Rubén Darío Molano. Yo pienso que lo que dice Molano es
Es un concepto muy serio, muy claro, pero también tengo una duda ahí en cuanto a la formalidad. El doctor Samper no iba a tirar el decreto de ley así como lo empezó a socializar. Por supuesto, el doctor Samper, Miguel, empezó a ir a los departamentos, empezó a hacer unas audiencias, si se llaman, entre comillas, públicas, con sectores. Tuvo la SAC, tuvieron gremios campesinos en muchas ciudades, y terminó en un debate en semana con el doctor Laforí. Lo que dijo el doctor Samper era que iban a hacer el primer artículo, que ese fue el que debatieron mucho, el 1 y el 4, con el numeral 2 y 10, era que el doctor Samper dijo, nosotros vamos a hacer algo para que no tengamos conflictos en cuanto a modificar en el momento de los 3 años. Y Laforí le dijo que para qué hacían eso si ya estaba la ley. Entonces lo que hicieron fue reconocer que ya estaba la ley y no era necesario hacer una cosa diferente. En cuanto a la otra parte de que no había de los barridos, que a mí me parece muy raro, porque es que poner unos mandos medios a definir una cuestión tan difícil como tierras, doctor Molano y Diana, me parece muy irresponsable. A mí me parece que ahí tenemos que hacer una modificación de unos comités muy serios para que esos barrios no vayan a fallar y que sean gente que conozcan los territorios. Perfecto. Hay un error en la UPRA y eso fue lo que pasó con las reformas anteriores. Mandan gente de Bogotá que se meten al hato y tú te vas a reír un poco, pero es cierto. Yo estuve en un sitio así, parecido, muy pequeño. Llegó una gente cuando la UPRA empezó con Incora y todas esas cosas, que no se llamaba UPRA esa vez. Los estudiosos, los que hacen los superconceptos, y llegaban al hato, a una finca de mi padre. Y llegaron y no salieron de la finca. Mi papá jocosamente les dijo que habían culebras, macabreles, cascabeles y cuatro narices. Y les dijo que había muchos coloraditos y no salieron de ahí. Y lo que siguieron fue todo lo que les dijo mi papá. No, de acuerdo. Y es muy difícil. Marcos, esa es la gravedad de poner a unos funcionarios de la administración a resolver problemas sobre un derecho que es base del modelo de desarrollo colombiano, que es el derecho a la propiedad. Pero yo quiero insistir sobre el tema de la ley y la pregunta de Diana. ¿Qué fue lo que se pactó en La Habana? En La Habana se pactaron en el punto 1, que es el punto de la reforma rural, se pactaron 3 o 4 cosas que es a lo que debe limitarse la ley que desarrolla los acuerdos. 1, se dijo que se iba a entregar 3 millones de tierras y para ello había que crear un nuevo fondo de tierras donde irían en unas fuentes que definan esos 3 millones de hectáreas. Se dijo que se iban a formalizar 7 millones de hectáreas porque tenemos serios problemas en materia de formalización que impiden el acceso al crédito a los campesinos y que les lleguen los beneficios de la modernidad. Y se dijo además que era fundamental reconstruir la jurisdicción agraria. ¿Por qué se dijo en La Habana que era fundamentalmente reconstruir la jurisdicción agraria? Porque se sabe que todo este problema de tierras es conflictivo y se necesita una autoridad independiente, distinta de los funcionarios del Estado, a donde puedan recurrir los particulares para que con un juez imparcial, con un juez objetivo, puedan tramitar sus derechos con toda tranquilidad. Sobre la jurisdicción agraria, Marcos, ningún proyecto dice nada. El gobierno guarda silencio sobre un tema central. Lo que debería decir hoy la ley y lo que están haciendo para proponerle a Colombia es decir, mire, la jurisdicción agraria es esta y se va a consolidar con estos jueces en estos territorios y habrá estos tribunales y esta será la primera instancia y esta será la segunda y los procesos de clarificación y deslinde irán aquí, irán allá. Déjenme finalizar en esto. No hay una palabra sobre la jurisdicción agraria que es un tema central para resolver los problemas de la tierra. No lo hay. ¿Qué dice usted, representante? Pero el derecho del acuerdo, el primer punto de los 3 millones que tienen que canalizar para lograr que 800.000 campesinos estén con una situación que no genere a consecuencia otro conflicto armado. Los hay 7 millones sin producir y hay mucho más que se pueden establecer con la jurisdicción agraria. El doctor Samper dijo, y lo dijo en un foro que yo estuve, de que eso lo iba a dirimir los jueces, que ellos lo que hacían era mover la situación y recibir la situación y se lo trasladaban a los jueces. Eso está claro. Lo que a mí me preocupa es a quiénes le van a quitar
esas tierras para los campesinos, si no va a ser a los mismos campesinos que tienen la tenencia y que tienen la posesión de tradición hace 20, 30 y 50 años. Yo pienso, y se lo digo con razón de causa, y lo digo sin herir susceptibilidades ni del gobierno ni de la oposición, que lo primero que tienen que hacer esos sabios que van a mandar a los barridos es detectar para luego formalizar con la jurisdicción agraria quiénes son los verdaderos tenedores, posesionarios y los dueños que de buena fe compraron a algunos posesionarios y tradicionales de la tierra, porque es que esto puede aprovecharse para empezar a hacer lo que están haciendo con la restitución de tierras, que aparece todo el mundo diciendo que nadie les compró, y sí les compraron algunos. Y lógicamente que podemos estar hablando en la jurisdicción de que hay mucha tierra donde expropiaron con vándalos, donde hay gente que compró a muy bajo precio aprovechando una amenaza, donde usted encuentra dueños de baldíos que se titularon de un muchacho de 24 años de Armenia Quindío que está estudiando en Harvard. ¿Qué clase de campesino? Pero eso no, perdón, y eso para terminar. Pero eso no otra de indica, las críticas que ha recibido también perdón, esta ley Diana, representante. es que no he terminado. Pero eso no indica que cuando nosotros hagamos un acuerdo de paz, que cuando nosotros queramos hacer una reforma agraria para lo que viene, que es diferente a lo que estaba, no indica que nosotros vamos a atentar contra el sector privado y contra la economía de desarrollo del país, contra la gente que de una u otra manera en este país capitalista tiene la posibilidad verdadera de desarrollar esas regiones que les van a dar a los campesinos, que ya lo tienen algunos campesinos, que lo tienen otros que lo compraron pero que no la desarrollan, es con ese de capital, porque si va solamente a dar el 10 el gobierno, ¿quién va a dar el 90? Representante, otra de las críticas que ha recibido también este proyecto de ley de tierras es que es el resultado de lo que el gobierno, digamos, pactó a espaldas del país en el tema de desarrollo rural y de tierras. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación? Sin duda, Diana, es un punto central. El gobierno ha sido irresponsable en eso. El gobierno pactó una reforma rural integral y no hay un solo estudio de cuánto vale esa reforma rural integral. ¿Cuánto le va a costar a los colombianos implementar esa reforma? ¿Cuánto vale el proceso de formalización de 7 millones de hectáreas? Un predio, hoy se estima que la formalización de un predio barata, vale entre 2,5 y 3 millones de pesos. Un predio, y vamos a formalizar 7 millones de hectáreas. ¿Dónde están los recursos para hacer eso? El proyecto no dice una palabra sobre los recursos que se van a utilizar para financiar las actividades que vienen en desarrollo del Acuerdo 1 de La Habana. Segundo. ¿Debo ir a una pausa antes, representante? ¿Es irresponsable realmente este proyecto, No es como la firma el doctor irresponsable. Molano? Es que nadie negocia por nada, uno. Y dos, lo que yo escuché es que paralelo a la situación de tierras, a todo lo que tenga que ver como reforma, va a ir un proyecto productivo, Molano, que es lo que hablamos de Sidre y lo definieron ahora. El gobierno ha presentado 4 proyectos de ley. Sistema de innovación agropecuaria, el tema de adecuación de tierras, viene con el tema de reforma agraria prácticamente. En ninguno de esos proyectos hay una fuente de financiación clara para decir con qué van a hacer eso el gobierno nacional. Claro que sí. Entonces el gobierno ha engañado a los colombianos y a las mismas FARC, porque el gobierno se ha puesto a prometer un poco de cosas en la reforma rural que no sabe cuánto valen. Y yo le pregunto hoy, con la situación fiscal del país, ¿de dónde van a salir los recursos con que van a formalizar 7 millones de hectáreas, van a entregar 3 millones de hectáreas, van a constituir una nueva institucionalidad enorme, grandísima, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Consejos Rurales de Desarrollo Rural, enorme? Y usted mira y lee el texto de los documentos, Marcos. El Sidre va paralelo con la productividad, el Sidre va paralelo con la productividad, con la empresa privada, con generación de desarrollo, con proyectos productivos, con mujeres al campo, que el gobierno y la empresa privada, que ahí es donde estamos de acuerdo, tienen que estar ahí y no podemos echar de menos y darle miedo a la inversión, ni siquiera solo la del país, sino a la extranjera, como el caso China, es caso, bueno, los que están financiando muchos proyectos que se vengan para acá. Yo le voy a dar un ejemplo categórico de eso. Paralelo al Acuerdo de La Habana salió un estudio que hizo la misión rural que dirigió el doctor José Antonio Campo. Es el mejor estudio que se ha hecho sobre lo que hay que hacer en la zona rural, un diagnóstico plenamente claro, con cifras, Diana, con documentos. Sí. Y había un punto central ahí, el tema, uno de los problemas graves de la zona rural es la ausencia de infraestructura de vías terciarias que impiden la comercialización.
Entonces dijeron, bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? Clasificaron vías buenas, vías en regular estado, vías malas, y establecieron un costo. ¿Sabe cuánto vale arreglar la red terciaria de Colombia a precios del estudio? 130 billones de pesos. 130 billones de pesos. Dividieron por 10, porque el acuerdo dice que la reforma se implementará en 10 años. 13 billones de pesos al año. Yo le pregunto hoy, Marcos, ¿cuál es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? 1.600.000 millones de pesos. Le han bajado 3 años consecutivos a ese presupuesto. Entonces yo pregunto, si no tienen para arreglar las vías terciarias, si no hay un peso, si están buscando quitarle a ciencia y tecnología para llevarlo a las vías terciarias, ¿con qué plata van a hacer el resto? Sí, pero fue porque hubo un déficit económico, que ustedes lo saben, y por algo tenemos que empezar. No podemos entonces decir que nunca lo podemos hacer. El déficit usted sabe que fue por la baja del petróleo, por la subida del dólar, por el paro camionero de 3 meses, por todas las cosas, y no podemos creer que toda la vida el Estado va a estar con paro camionero, con el dólar abajo. O sea, nosotros tenemos que empezar creyendo en nosotros mismos como país, como lo han hecho los países emergentes que han llegado por lo menos a ser medianos ante los demás países del mundo. No podemos decirnos toda la vida que no podemos, que porque hay un proceso de paz con las FARC que no nos gusta. Marquitos, el proceso de paz es lo que nos va, el proceso de paz es el que nos va a traer la financiación. Mire, mañana tiene el presidente Santos Molano una reunión con todos los empresarios del país de Estados Unidos, que nunca lo había querido hacer, porque ya hay garantías de seguridad en el país. Ojalá traiga plata de allá y no vaya a ser que esa nueva reforma rural la tengamos que pagar con otra reforma tributaria como nos lo hicieron en el mes de diciembre. La reforma tributaria fue tan buena. ¿Cuántas reformas tributarias hizo el doctor Uribe? Hizo muchas reformas, por eso, pero las hizo para cosas totalmente distintas. Los países necesitan reformas tributarias. tributarias. Estamos llegando ya al final de este debate en Cámara y antes de finalizar, hay otra preocupación de la oposición y es, representante Molano, la forma como se está tramitando este proyecto de ley, esta iniciativa en el Congreso. Ahora han dicho que una parte por decreto, otra parte por proyecto de ley. ¿Qué dice usted al respecto? A nosotros nos parece tramitado, irrespetuoso con el Congreso eso, y con el país. Primero, un proyecto de ley que lo iban a pasar por decreto ley en uso de las facultades extraordinarias del presidente, sin hablar con el Congreso. Sesiones de socialización con todo el mundo, al Congreso nada. Y ahora lo dividen en dos. Un decreto ley para la parte que ellos llaman procedimental y una ley que van a traer al Congreso de la República. Es en el Congreso donde se tienen que discutir los temas de la reforma rural. Es ahí donde está la representación de las regiones. Es ahí donde están los representantes de los gremios, como lo es Marcos, de los productores, de los dueños de la tierra, de los que trabajamos en el sector rural. Ese es el escenario normal. A nosotros no nos pueden dar tratamiento de segunda en un tema tan importante como es. El gobierno se equivoca si piensa que el Congreso se va a quedar callado y no va a decir una palabra frente a un tema tan central y tan importante para el desarrollo del país como es el tema de la reforma rural. Bueno, vamos ya a las conclusiones y de manera muy puntual y muy breve quiero pedirle, doctor Marcos Sergio Rodríguez, que nos dé su conclusión. ¿Sí o no al proyecto de ley de tierras? ¿Hay que apoyarlo o no hay que apoyarlo? El proyecto de ley, con las definiciones que le dio el Congreso al presidente, como ya están todos los gremios enterados, con unas modificaciones necesarias, porque ningún ser, ni ningún proyecto, ningún ser humano nace perfecto y ningún proyecto sale unitario. Lo podemos realizar basado en un acuerdo de paz, basado en una necesidad imperiosa que hay de productividad en el país para no depender más solamente del petróleo y de las minas. Tenemos que agrandarnos, volvernos mucho más fenomenológicos en cuanto a la economía del mundo, y si no lo hacemos y si nos quedamos solamente pensando en que el acuerdo de paz es malo o bueno, yo sí en eso no comparto, Molano. El proceso de paz y la paz es lo que nos va a dar a nosotros todos los ingredientes para ser un país siglo XXI, un país verdadero. Representante, usted muy breve sus conclusiones. No, yo a lo que el gobierno tenía en el proyecto de 166 artículos, decimos categóricamente no, nos oponemos radicalmente a que se atente contra la propiedad privada, a que se atente contra la iniciativa empresarial, nos oponemos radicalmente. Sabemos que eso ya lo echaron para atrás y que tienen un proyecto de decreto que ya lo revisamos y que nos parece que va avanzando en la dirección correcta, pero estamos a la espera de lo que venga en la ley que van a radicar, que es la sustancia de la reforma rural. Nos declaramos a la expectativa,
Además, porque tú sabes, Diana, que nosotros estamos en desacuerdo con el procedimiento del fast track, porque nosotros siempre hemos dicho públicamente que ese es un procedimiento ilegítimo, porque se deriva de una reforma constitucional que nunca nació a la vida, porque los colombianos le dijeron no al plebiscito el 2 de octubre y con ello acabaron con ese tema. El proyecto de ley que usted mismo está diciendo que se está mejorando de una manera sustancial, el conejo le va a dar un beso a la paloma. Bueno, aquí están estas posiciones, hasta aquí llegamos con esta emisión de Debate en Cámara. Estuvieron hoy en esta emisión el representante Rubén Darío Molano del Departamento de Cundinamarca y Centro Democrático. Un placer haberlo tenido aquí en Debate en Cámara. Anita, muchas gracias a ti y muchas gracias a Marcos. Usted, representante Marcos Rodríguez, también, un placer Diana, haberlo tenido aquí en Debate en Cámara. El equipo de ustedes, y siempre hemos tenido con el doctor Molano estos conceptos y estos debates que son muy enriquecedores. Gracias a todos ustedes. Muy bien, ustedes también, muchas gracias por su compañía. La próxima semana, un nuevo tema que genera controversia en nuestro país aquí en Debate en Cámara. Hasta pronto.